Karaoke 2. Buenas tardes. En esta ocasión se realizará la explicación de la presentación realizada por mi compañero Nava Santiago Eric del ejercicio número 8 correspondiente a la revisión número 2. Primeramente, se muestra el enunciado del problema propuesto, el cual dice que con sigma igual entre llaves i, o y el lenguaje formado por las palabras con la forma i a la n o i a la m con 2n menor a m o n igual a 3 y m igual a 1, dar 5 ejemplos de cadenas que pertenezcan y 5 que no pertenecen al lenguaje, 5 por caso. 2. Demostrar que no es regular. Y 3. Diseñar su autómata de pila. Primeramente, tenemos las cadenas pertenecientes al lenguaje en color verde. En este caso, la primera cadena es la que cumple con la restricción mencionada anteriormente de n igual a 3 y m igual a 1, que es 3i o i. Posteriormente tenemos la cadena i o 3i, 2i o 5i, 5i o y y 11i posteriormente, y por último i o y 8i, para después tener a las cadenas que no pertenecen al correspondiente lenguaje, que en este caso son 3i o 2i y o un número muy superior de aproximadamente 10 u 11 is o i, y para finalizar con 2i o y 2i. Posteriormente, para demostrar que este lenguaje no es regular, procedemos a hacer los correspondientes pasos del denominado lema de bombeo. En el primer paso se identifica al lenguaje libre de contexto, DL, y que en este caso aquí tenemos que W para dos veces el lenguaje con un número de I al inicio menor con un número de I al final, separados por una O. Después, como segundo paso, tenemos que escoger una longitud de n que en este caso es igual a n. En el paso 3 se tiene que proponer una forma de cadena que dependa de n, pero que sea mayor que n, que es como la que se puede ver en la presentación, para posteriormente particionar la cadena en x, y, z en el paso número 4, y después en el paso número 5, como se puede ver en la presentación, se verifica que la partición cumpla con las correspondientes restricciones. Y finalmente, en el paso número 6 se generan las cadenas bombeadas, que en este caso se pueden apreciar utilizando K. Y finalmente se demuestra con esto que estas cadenas no pertenecen al lenguaje, y pues al no cumplir dicho paso número 6, podemos decir que W no es una expresión regular. Por lo tanto, hemos demostrado con estos pasos que este lenguaje formado por las cadenas de la forma preestablecida en el problema no es, o mejor dicho, es no regular. Finalmente, en el paso número 3, que es con respecto a la creación del autómata de pila, pues podemos observar que en este autómata de pila comienza con el estado Q0 con el símbolo inicial de pila de Z0, y a medida que lee la entrada de los datos, el autómata realiza las correspondientes transiciones de acuerdo a la función de transición. Las transiciones determinan el nuevo estado en el que se encontrará el autómata y el símbolo que se apila o desapila de la pila y el símbolo que se consume de la entrada. Para este caso, pues el autómata apila símbolos I y también símbolos O para representar la cantidad de Is y Os leídos, respectivamente. El símbolo Z se utiliza para marcar el final de la cadena de Is o u Os
Cuando el autómata encuentra el final de la cadena, verifica que la cantidad de is sea menor que la cantidad de os, o que la cantidad de is sea igual a 3 y la cantidad de os sea igual a 1. Si todo esto se cumple, es decir, o mejor dicho, si se cumple alguna de estas condiciones, el autómata entra pues en un correspondiente estado de aceptación. Por ende, este autómata de pila mostrado en la imagen es capaz de reconocer el lenguaje formado por las restricciones propuestas en un inicio en el ejercicio, y este autómata así logra apilar símbolos y también símbolos o para pues representar la cantidad de estos elementos, y, y pues esto básicamente sería el autómata de pila del ejercicio. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.